Ok, Sergio, bienvenido a la offline session. Con lo que se empieza la offline session es que el invitado decide qué escuchar. Cinema Paraíso es buenísimo, güey. Yo le dije, Enio, güey, te tengo una chamba. Necesito el soundtrack de mi vida, güey. A la voz. A la voz. Es hora de dar una breve introducción. Es este güey. Yo me doy mi introducción solo. Ah, yo la doy, güey. Obviamente yo la doy, güey. Serge es primer mexicano en ganar un Factor, el maestro de todo México, pilar de la comunidad, top player de múltiples juegos de Smash. Gran parte de por lo que México es como es ahorita es por este sujeto. Nos enseñó a jugar a muchos de los top players actuales. Importante, primo de MK Leo. Yo hubiera añadido vagabundo con sobrepeso, pero como tú quieras, güey. Una vez el Pepe, güey, llega con su mamá y le hace, este es el primo del mejor del mundo. Luego, ¿qué pasó, güey? Es todo lo que soy. Pero sí, buen dato. Es un buen dato, eres el primo de MK Leo. Una amiga me dice, ¿lo ves? Ya solo eres el primo de MK Leo. ¿Serge? ¿Serge quién? Eres el primo de MK Leo, esa es tu etiqueta. No, pero ya hablando en serio, en verdad es un dios. Está cabrón todo lo que hizo por la comunidad. Aparte de que nos enseñó a jugar, él descubrió cómo jugar y aparte él como fue de los primeros que empezó a hacerle frente a los top players mundiales, ¿sabes? Desde Project M en Smash 4. Qué chulada era Smash 4, ¿no? Quiero dar un dato breve. Sí fui de los primeros en ponerme cara a cara con un top player extranjero, pero el primer mexicano que le ganó a un top player mundial se la merece el Salva. Ganso, ¿sí lo conocen? ¿Qué, Mr. R? Sí, me la quitó el cabrón. O sea, yo quería el título, güey, yo lo quería, pero se me adelantó. ¿No fue el mismo Factor? O como diría él, ya me le pasé de verguita. ¿No fue el mismo Factor? No, ese fue el Factor 2. Yo lo hice en el Factor 3. Ok. Y Leo sería el tercero. Vamos a poner contexto. Factor 3, que de hecho fue la primera vez que yo vi la existencia de Sergio, porque Sí. por alguna razón Sí. acabé en la final de Factor 3. El punto es que en ese Factor fue el primer Factor de final mexicana y fue el primer Factor que un mexicano ganó en Project M. Y Sergio le ganó a Leo y a Alay. ¿Cómo estuvo tu cabeza en ese torneo? O sea, ¿cómo fue tu mentalidad? Sobre todo en las finales. Uy, era un chamaco, para empezar era otro, güey. ¿Cuántos años tenías en ese Factor? Tenía 22 años. ¿De cuál era la mentalidad? Era otro, güey. Me sentía con un propósito en ese entonces y le eché todo, güey. Yo lo que quería en Factor 3 era la plata, güey. El billete, güey. Necesitaba el dinero, güey. Y en ese entonces creía que la causa por la cual luchaba yo era lo correcto, güey, era lo justo, güey. Me daba un motor especial, güey. Entonces mi mentalidad era totalmente enfocada, güey. Los tops de Brawl, que eran Richie, Hyuga, Rafa, pues, todos esos güeyes. Ellos, güey, hicieron su parte al ser dignos rivales porque para que crezcas, güey, necesitas haber buenos rivales. Yo siempre lo categoricé en un sistema de estrellas o puntos, como le quieras llamar, del 1 al 5. Porque en el 1 al 5 pues es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces se puede ver así el medio y el excelente, güey. Para mis estadísticas, que las dividía como neutral, ataque y defensa, que después se convirtió en neutral, disadvantage y advantage, güey. Los muchachos que aquí jugaban, todos los de Brawl, tenían un neutral de 5 estrellas. No le pedían nada a los de otro lugar del mundo. En lo que flaqueaban era en el advantage y en el disadvantage, porque estaban demasiado concentrados en el neutral. Entonces esa fue la primera parte. La segunda parte es Smash Factor 1, que City tiene toda esta visión de globalizar el Smash, porque eso era, y trae jugadores de otro lugar del mundo, que es a Mewtwo King, que en ese entonces era Top 1 de Melee. sí era considerado el mejor de Melee y de Brawl. Entonces lo trae. En Melee arrasó. Dijo, pasó como Pedro por su casa y ya. Pero en Brawl hubo resistencia. Es en esta resistencia en la que yo digo, no mames. Y aparte, Mewtwo King fue así, miren. Cuando abres los ojos, porque yo tenía una idea de cómo jugar Smash, que siempre fue mucho en el advantage. O sea, mi estilo de juego era basarse en el advantage totalmente. Al ver a Mewtwo King jugar, digo, ay cabrón. Y luego después de eso es el Apex del 2013. Y veo jugar un jugador que se llama Mikeneko con Mart. Es muy básico Mart. O sea, todo lo que hace Mart no es un personaje con mecánicas exageradas. Entonces, viendo jugar a ellos dos, a Mewtwo King y a Mikeneko, porque eso es algo que también quiero destacar. Yo no inventé nada. O sea, yo lo único que hice fue chacalear. Literal, o sea, dije, a esos güeyes les funciona, a mí me va a funcionar. Así juegan esos güeyes, pues así juego yo. Los veo jugar y es cuando digo, cuando están en neutral, pues se andan busque y busque y busque.
Cuando uno gana el neutral, güey, ataca y si puede, mata, güey. Y el que está, que lo van a matar, güey, pues ese güey no se mete en pedos y busca reincorporarse. Y ya de ahí regresar al neutral o cambiar de defensa a ataque en un error del rival. Entonces lo divido como un velocímetro. Imagínatelo con 3 velocidades. En el cual sería neutral, ataque, defensa. O advantage o disadvantage, como le quieran llamar. Entonces lo vi así como un velocímetro y dije, ¿te armó? Ya está hecho, ya. Ya se quedó. ¿Pero o sea, cuál fue el momento en el que te diste cuenta de eso? Fue... ¿Cómo te diste cuenta? Por verlos jugar. Por verlos jugar así nada más, dije, mañoso, güey. Y es curioso porque al principio, cuando el juego no tenía todo este enfoque en el Brawl, es decir, por ahí del 2008, no quiero ser presumido, muchachos, pero pues sí era de los mejores de aquí del centro. A final que nunca se vio y que me duele en el alma. Y ese es un tiro que me duele porque Hyuga es de mis grandes rivales del Smash. Que me duele en el alma. Fue un torneo en el que estaban así muchos de los mejores del país metidos en la azotea del Ángel de mi casa. Porque el Ángel, el hermano de Leo, hizo un torneo y los metió a todos ahí. Ese torneo lo iba a jugar contra Hyuga. Se fue a la luz, güey. Y para mí, o sea, ese es el que ganara de esa vez iba a ser el ganador de la rivalidad. Ahorita pues yo creo que se la doy a Hyuga porque me ganó más veces. Pero ese era el tiro de tiros. Cuando te diste cuenta de cómo se jugaba, no hubo como un torneo en el cual probar. Ajá, o sea, como que no despegaste después de que te diste cuenta cómo se jugaba. Es que hubo un problema. El problema fue que el juego cambió. Estábamos hablando de Brawl del 2013. Y Brawl ya estaba... Hasta que murió Brawl. Sale Project M. Y entonces pues ya no puedo poner en... Y me duele. Porque me hubiera gustado jugar a los de Brawl. Yo no me quedé con las ganas. Ya no le pude jugar a los de Brawl con lo que había aprendido. Lo más que se hizo fue la Liga Smash, en la que Leo quedó en tercer lugar. En la que estábamos ahí coachando, pero asqueroso, porque teníamos la práctica clásica de estar coachando así de no. Uy, se ve bien verga en cámara, sigue. Reincorpórate, güey, la va a cagar, güey. Ya después banearon eso. Pero ahí con el Leo estaba yo así de reincorpórate, güey, reincorpórate. No ataques, que lo busquen. Y pues quedó tercero, se llevó a varios buenos. Pero yo en Brawl ya no pude jugar. El despegue sucedió en Project M, pero pues es otro juego. Te iba a decir, ¿cuál fue tu mentalidad contra Ally? ¿Cuál fue la mentalidad contra Ally? Ok, espera. Contexto, Ally era, bueno, siempre ha sido top player de Canadá y top player del mundo. En Project M, en ese momento era como de los mejores jugadores del mundo, mejores que... Ali era como top 8 de Project M, mínimo. En ese momento, ¿no? Sí. Y de Brawl era top 5 o algo así, güey. Pues ya llevaba todo esto del velocímetro, del neutral ataque, advantage y disadvantage. Ya llevaba todo eso. Y entonces empezó el primer juego. Yo tenía a Link, él tenía a Pit, usaba Pit en Project M. Y empieza y combo de 0 a muerte. Entonces agarro mi control y digo, este es mi verdadero nivel. Soy un poser del Smash. Y en eso escucha, no te rindas, Tenao. Aún la puedes forzar. ¿Eres tú, Poli? Como cuando Goku le habló a Gohan. Pero el Guaymas. Y yo, Poli, estoy muy cansado. Y este güey es muy bueno. Y lo trajeron de otro país, güey. Yo creo en ti, Tenao. Venga, fórzalo. Está bien, lo haré, Poli. ¡Came! Obviamente esa es la crónica, pero en el momento fue así de el golpe. Porque, o sea, ese era un top. Pero estaba tan enfocado esa vez, te dije, tenía un propósito, tenía una causa, créame que, o sea, todo. Entonces fue el push para adelante. Tómala, le regresé el combo de 0 a muerte. Nos fuimos a último golpe. Ese tiro fue buenísimo. Fue buenísimo ese tiro. Después cambia a Ike. Nos damos otro tiro. Empezó ese güey igual con un combo de 0 a muerte a mí. Se lo regresé. No, nos dimos sabroso. Nada más había como 2 personas viendo el tiro. Porque pues dijeron, ese tiro lo va a ganar Ala. Y le extiendo la mano. Me dice buen juego y le hago buen juego. Y nadie se enteró así. O sea, bueno, en el momento. Estaba creo que atrás viendo nada más. Como, era un muchacho, güey. O sea, ese tiro nadie lo vio, güey. Nadie lo vio, güey. Porque fue así de, pues va a pasar Ally, güey. Y del otro lado estaba Leo, güey. ¿En Winners Final ya?
Estaba en Winner Final. ¿Y qué sentiste en la final con Leo? O sea, ¿qué sentiste al ver que Leo también le ganó a Live? Así, mira. Primero me tocó la final, la Winner Final con Leo. Entonces yo iba enfocado. Vas enfocado. Le gané 3-0. Cerradón. Porque sí estuvo cerradón. Pero en el tiro contra Ali, le tocó a Leo. Entonces yo estaba con Rebe, mi prima, su hermana. Y entonces estaba jugando Leo y Ali. Le gana Ali 2 juegos y Leo creo que llevaba 1. Y entonces me dice la Rebe, ya súbete a coacharlo. Le hago, sí, ya vos, güey. Y como digo el Colt, los buenos años del coaching, sí. Con el coaching gana el segundo juego. Y en el tercer juego, Ali, Leo le está ganando. Y entonces Ali dice, no coaching. Y yo me bajo y me voy al baño y digo, no manches, Leo tiene 3 vidas y ese güey una ya acabó. Me meto al baño bien tranquilo, ya voy a ir contra Leo. Mejor me preparo, porque estaba preparándome. Así de ya hice lo que pude, ya le toca a Leo. Ajá, y me dice Leo, güey, así de ya, güey, ya hay que jugarla, güey, no importa quién gane. Yo así, sospechoso. Y ya jugamos, me ganó el primer juego, luego cambié a Charizard, así nos fuimos, hasta que el quinto juego dije no, porque tenía el propósito. Y ya fue que jugué así como hace rato, güey, modo torneo, güey. Y ya, pues todo salió bien, cumplí el propósito, estuvo muy bonito. Se hizo historia, cabrón. Sin saberlo, sí. Se hizo historia, cabrón, desde ahí. ¿Cómo fue que decidiste como querer enseñarle a Leo, Javi? Estábamos más chamacos, güey, entonces jugábamos modo historia, güey. Y nos aceptabas unas estrellas chaquetísimas, güey, así, cabronas, güey. Casi siempre el protagonista era Kirby, güey, un espadachín, güey. Pinches historias, güey, así de que este güey recorría el universo, la chingada, hasta llegaba el Mayen. Y llegábamos al torneo y las están jugando torneo de la verdad y del amor. Porque les decía, güey, el que gane este torneo, güey, así, si no lo ganas, se destruye el universo. Pues ya sabes que a mí me encanta echarle crema a los tacos, güey, así más, güey. De esas de que uno nunca sabe cuándo es la última reta afuera echando cáscara con los amigos y nunca se vuelven a ver, güey. Esa fue la última historia que jugamos. De allí Javi se fue a jugar fútbol y yo acabando les dije, ¿qué pedo, güeyes? Ya sé cómo se juega esta caja. Les enseño y el Javi dijo, me voy a echar una reta, güey. Y alcanzo a escuchar hacia lo lejos. Sí, güey. Y volteo. Se venía el terror, güey. Porque de allí se creó el Cthulhu, güey. ¿Te acuerdas cuando le decíamos Cthulhu, güey? Sí, claro, güey. Así de, no, güey, ¿contra quién te va? Contra Cthulhu, güey, en brackets, güey. Se acabó, güey. La bestia de Lovecraft, güey. Así, nada. Le enseñó a Leo todo este pedo. Leo estaba joven, güey, y le encantaba el juego, güey. Toda la terminología y todo lo del Smash se lo sabía, güey. Nos tocó el siguiente torneo, güey. Estábamos yo, Javi y Leo, güey. Y yo estaba del lado de Leo, güey. Entonces dije, yo, güey, me voy a Losers. Y estos güeyes que lleguen y me los encuentro en Winners, güey. Ya saben, güey. Hay mucha gente que dice así como de, no, es que eso no está bien, que deportivo. Pero en todas las competencias hay maña, güey. En ese torneo me tocó contra Leo, güey. Pero pues Leo chamaquito, güey. Entonces nada más dice... Le gané con Rob, güey. Ya tenía las bases, güey. Ya tenía cómo defender. Es como, o sea, voy a los torneos, güey. Quiero ganarles chaveándolos, güey. Y así ya no se dejan chavear, güey. Y es que si no se dejan chavear, güey, pues les tengo que jugar con respeto, güey. Y qué hueva. Qué hueva, güey. Jugar modo así no es de Dios, güey. Pues ya, güey, me ganó, güey. Jugar con un esquema siempre es mejor que jugar con la cabeza, con los sentimientos. ¿Cómo fue tu primer acercamiento al competitivo? El hermano de Leo, Ángel. Oye, si somos la sombra de Leo, dicen el primo de Leo, el hermano de Leo, somos basura, Ángel. Entonces, el Ángel, güey, para los que no lo ubiquen. El hermano de Leo. El Ángel, güey, me dice, no, güey, es que en la mole hay unos torneos que se... Yo, no mames, güey. ¿Torneos de Smash? Soy el mejor. Todos cuando jugamos Smash. Obviamente, güey. Todos, güey, se sienten el mejor, güey. Me lanzo, güey. Y mi primer tiro de torneo, güey, fue contra Manzano, güey. Un dios, güey. Yo tenía como 11 años, güey. Entonces dije, cámara, me lanzo, güey. Me lanzo a la mole, güey. Tomo mi combi, güey. Me voy en el metro. Pago mi boleto a la mole, güey. Me meto al torneo y llega el Ángel y le hace, ¿qué haces aquí? Así de, no manches, ¿qué hace el chamaquito solo, güey? Pues vine al torneo, güey. Todo listo, güey. Y le hace, ¿cómo te viniste? Pues en combi, güey. Y le hace, ¿pero te viniste solo? Y le hace, no, güey, no, nos vamos juntos, güey. Bien preocupado, güey. ¿Y era de eliminación directa? Sí, güey, torneo de hombres. Sí. ¿Qué tan diferente es la mentalidad desde 2012, 8, lo que sea? 2008 a ahorita 2022. Muy diferente. Muchísimo. Hoy en día, pues vivimos en la era de la información. Se sacan videos de cómo jugar.
Se hablan de videos del advantage, del disadvantage. Hoy en día los muchachos ya tienen más armas para aprender. Antes, si tú no sabías una técnica, tu única esperanza era que el top player te lo dijera. Pero si no te lo quería decir, se acababa ahí. Yo creo que hoy en día es una mentalidad más competitiva, más limpia, más pulcra, güey. Antes era mucho de aquí, güey. ¿Honor? Sí, güey, mucho corazón, güey. Mucho de... Porque aparte de todo, antes no había glamour, güey. Hoy en día, güey, sí existe la pasión todavía, claro que sí. Pero también ya hay glamour, ya hay fama, ya hay dinero, la inmediatez, güey. Entonces, porque antes, güey, o sea, era así como de, supiste que se ganó un torneo así de, la clásica, hay un chamaquito que ganó en tal lado. Ah, sí, ¿hay video? No. ¿Cómo te ha tocado vivir la evolución del competitivo, de los torneos, de todo en general? O sea, la evolución de Smash desde 2006, Niño Pikachu, hasta 2022, en el que Spargo ganó 1,5 millones en una semana. Como espectador, güey, es así de... Increíble, güey. Increíble, güey. O sea, pasar de torneos de eliminación directa y todos feos, güey, a un estilo de vida, güey. Porque es un estilo de vida, güey. Puedes vivir de esto, güey. Y sin pedos, ¿eh? O sea, hay mucha gente que te dice, que no se puede. Sí, güey, en esta vida todo no se puede, güey. Nada más hay que echarle cabeza así como de, oye, güey, sea realista, güey. Si se puede o no se puede, güey. ¿Tengo las capacidades, las aptitudes? No, pues sí las tengo, güey. Me falta la psicología, la consigues, güey. Tan, güey. Ha sido increíble, güey. Yo en el Melee, güey, pues eran torneos feos, güey. O sea, de eliminación directa y vámonos. Brawl eran torneos lo mismo, güey. Eliminación directa y vámonos. Pero en Brawl empezaron los de 2 de 3, güey. También en Melee había, güey, pero eran raros, güey. Ya estaba mejorcito en Brawl, pero era pura pasión, güey. No había solvencia, güey. No sé si los jugadores americanos hubieran podido vivir de eso. Habrá que ver. Pero en México... en México ni de broma, güey. Ni de broma, güey. Jugando, güey. Jugaban por 500 pesos y así. ¡A huevo! Y qué bonito, güey. Qué hermoso, güey. Eso es pasión, güey. Y a Smash 4 le tocó la era de las redes. Facebook, Twitter, YouTube, güey. Todo eso explotó, güey. Y Ultimate, güey. Pues... No mames, güey. Como tú dijiste, güey. Hay un paralelismo, güey. Yo, por ejemplo, cuando tenía 16 años, güey, gané un torneo en Brawl, güey. Verga esa historia. Está muy verga esa historia, güey. Gané un torneo en Brawl, güey, en el cual era de 100 personas, güey, 100 varos, güey. Entonces me toca, eran 10,000 varos, güey. A mí, al Goran y a Richie, güey, nos dan 300, 200 y 100 pesos. 600 pesos. 600 pesos se clavan 9,400 de pot, güey. Llegué, güey, me paré el culo a la prepa, güey. Claro que sí, güey. Pinches piedrosos, güey. Llego y les digo, el fin de semana, güey, me gané 300 varos, güey. Un pinche torneo, güey. Una verga, güey. Y esos güeyes, todos pinches adictos, pues SH Naucalpan, güey. Me dicen, venga tu madre, ya. Hoy en día, güey. Por ejemplo, Spargo tiene 16, ¿no? Sí. Podría llegar a su escuela y... Gané 1,5 millones, güey. Nadie le va a decir chinga a tu madre, ya. Nadie, güey. No, pues hasta pinche toda la gente de la escuela lo reconocieron. La era de las redes, güey. La era de las redes, está cabrón. ¿Qué sientes que gracias a ti ya hay varias personas que adoptaron Smash como un estilo de vida y están teniendo una vida bastante buena gracias a ti, a que enseñaste a varias personas de aquí de México? Qué bueno que tocaste ese punto, güey. Yo les enseñé a andar en bici, güey. Así de, no, pues quítale las rueditas, güey. ¿Me vas agarrando? Sí, güey, me vas agarrando. Y ya cuando voltean, güey, ya van solos, güey. Yo les enseñé a andar en bici, güey. Pero ustedes aprendieron a hacer los BMX, güey. Pinches trucos y todo, güey. Digo, ay, güey, eso yo no lo hago. Escucharon todo esto, muy emotivo, muy humilde. Pero así detrás de cámaras, este güey nos pide a todos, güey, así el 10% de lo que ganamos, güey. Está bien. Aparte que detrás de cámaras, soy horroroso. Pero horrorosísimo. Me funarían al segundo, ¿eh? No sé por qué se lo sigo invitando a mi casa, honestamente. La manera en la que México está ahorita, neta, sí es por ti, güey. Tal vez sí, o sea, las personas a las que les enseñaste habrían aprendido por su cuenta. Pero sí fue un empujón así de que, güey, sí se juega el juego. No saltes aquí, la estás cagando. Reincorpórate. No te sobreextiendas. Reincorpórate otra vez, pendejo. Fue a ahorrarnos así años, un chingo de años de experiencia. Eso sí es cierto. Fue a ahorrarnos un chingo de años de experiencia, así, cabrón. Y es algo que no hubiera pasado de otra manera, ¿no? Sí, güey. Es bonito pensar eso, pero
Pero hay que ser humilde, güey, y decir, güey, porque sería dañino, güey, decir así como de, tú tienes lo que tienes por Micha, ¿qué pedo con eso? Tú tienes lo que tienes, güey, porque tú te has esforzado, güey. Porque sí, güey, tú aprendiste tus trucos solo, güey. O sea, me refiero a las técnicas avanzadas, güey. Yo enseño lo básico, pero te tuviste que aplicar, tuviste que estudiar matchups, todo eso es tu mérito también, güey. Y el de todos los demás, Leo, Javi, güey. Ya no vas para acabar esto, güey. Ya va a acabar. Lástima. Imitaciones, güey. ¿En qué eres bueno aquí, güey? Es hora de empezar con las charadas, güey. Las charadas, güey. Yo les digo quién. Muchos clásicos de la Ciudad de México, Bueno, güey. empezamos City, güey. A la verga, Chag. Es que, pues no sé, güey. Habrá que checar proyectos, güey, tiempos. Pero yo creo que sí se arma, güey. Tenemos que pagar Factor. Verga, sí, güey. Sí es bien importante, güey, porque, güey, si no llegan, o sea, tiene que llegar el número, güey. Pepe. ¿Qué pedo, bebé? No mames, güey. Hay ya un money, güey. No mames, güey. ¿Por qué? Ay, ya, güey. Pollo. A la del pollo no me sale, güey. No le sale, güey. ¿Qué, güey? ¿Por qué? Gumi. No mames, güey. ¿Para qué quieres escuchar la del Gumi, güey? Ah, no mames, güey. Pero es que son de las tres iguales, pero diferentes. esta imitación. Richie. Según yo, güey, en Brawl, güey, estaba... Güey, se jugaba mucho por pasión, güey. Así, a la verga, güey. ¿Topas? Sí, es cierto. Güey, me paso de verga, di. Claudia. Oye, Claudia, ¿por qué me dices que eres mierda? ¿Eres mierda? El Pain. Güey, dale playita. Masa. Reta. Masa reta. Yes. Davi. A la bici me sale, güey. No, tú no te mereces ir a Fa. Tú no te merecías ir a Gomul. Y tú lo sabes. No. Había mucho mejores jugadores que tú. Claudia dice su mejor frase. José, puta madre, ya ven. No me grites. Voltéate. Voltéate. Puta madre, voltéate. No voy a voltear. Nunca lo haré. Es que una vez yo le dije al City, oye City, ¿yo qué soy, güey? ¿Tu amigo o tu payaso, güey? Porque igual me traía haciendo imitaciones y le hacen payaso. Jugamos un... ¿Cómo eran los morros? El de niños briagos. Niños briagos. Hay que jugar a niños briagos. ¿Quieren ver algo chido? ¿No han dicho que quieren ver algo chido? Si quieren ver algo chido, digan que sí, por favor. Sí quieren verlo, güey. ¿Lo hago? Sí, güey, claro, güey. El verdadero cabeza de rodilla, güey. Güey, es un perro psicópata, güey. Se rasuró, o sea, con un rastrillo. Es que, güey, no ha habido agua, güey. Con un pinche rastrillo. No ha habido agua, güey. Entonces, pues, güey, así, güey, pues ya nomás va un tiro. Para los que no sepan el contexto, güey, decimos que el Youngling, güey, le entra, o sea, no toma leche, güey. Entra acá pinche lumbre, güey. Es tragalumbres, güey. Echa sus mezcales, sus Tonayan, güey. Todo, güey. Todo lo que así te deje ciego a la larga, güey. Y este carnal, güey, ya es el que ya se voló la barda, güey. Así, 11 años, güey. 2 viejas embarazadas, güey. Lo busca, la tira, güey. Ya se escapó 4 veces del correccional, güey. Cámara, güey. Salud. Salud. Y morir a los 30. Venga. Este güey ya estuvo en la grande, güey. También peleaban por una rucaira, ¿no? También, güey. Por la misma, güey. Porque los dos son así bien mala vida, güey. Y se parecen, güey. Entonces no saben de quién es el chamaco. Me quería volver loco, güey. No, es que la calle del Rosario está pesada, güey. Ya mejor arma el cartón, güey. Ya no hay que pelear. Yo, Ned, thank you so much for the raid. Come on. Le falta calle, pa. Y le tronó la paloma en la mano, güey. No. Ah, güey, se me vio bien verga, güey. No mames, lo que es estar en la grande, güey. Uy, lo que es estar en la grande. No. Chale. Ay, güey. Borracho. No, güey. Salud. Ya la copié, güey. No. No mames, güey, más épico no se pudo, güey. Había un pinche tiro, güey, pero había una amistad detrás, güey. Así de, güey, hoy nos vamos, hoy uno de los dos muere, güey.
Pero robamos juntos, güey, y eso es más grande. No mames, casi lloro, güey. Gracias por ver el show. Esperen mis redes sociales. Y es todo lo que tengo que decir. Gracias. Cuídense, amigos. Espero que hayan disfrutado de esta offline session Número peculiar. Número 3. Ahora, amigos, los amo. Cuídense.